Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. ¿Qué tal, estimadas amigas, estimados amigos del auditorio de Avance Universitario? En esta ocasión me da muchísimo gusto saludarles y presentarles una entrevista con el maestro Salvador Moreno Basurto, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien el pasado miércoles 8 de abril presentó en el marco del 40º Festival Cultural Zacatecas el libro titulado Monumentalia López Velardeana, diálogo entre Salvador Vidal y un arriero. La sede de esta presentación fue el Palacio de Gobierno y fue comentada por el cronista del estado de Zacatecas, Federico Priapocheu, y por la docente e investigadora Lidia Medina Lozano. Con ellos tres pudimos tener una conversación acerca del contenido de este libro y la importancia y valor de un libro que sin duda será del interés no solo para quienes se dediquen a la investigación de temas relacionados con el arte, la arquitectura, la historia, sino también para la gente común que transitamos por la avenida Ramón López Velarde de la capital zacatecana y que tenemos el gusto de encontrarnos con el conjunto escultórico a Ramón López Velarde realizado por Francisco Zúñiga. Escuchemos en primer lugar la conversación que sostuvimos con el maestro Salvador Moreno. Primero preguntarle pues, de qué se trata Monumentalia López Velardeana. ¿Es cuento, novela? ¿Ante qué estamos, maestro? Textualmente es un diálogo. Así, recurriendo otra vez al recurso de como género literario, como los diálogos socráticos, o por ejemplo los diálogos de Bernardo Couto, que son utilizan este mismo recurso para hacer la primera análisis del arte en México. Una edición de 1880 y tantos, imagínate. Entonces sí lo retomo como a manera de diálogo para que con ese fin de que no sea un texto aburrido, hace puros ensayos. Entonces, básicamente eso sería. El tema es precisamente una descripción iconográfica o iconoarquitectonográfica del monumento Ramón López Velarde, que está precisamente a la entrada de Zacatecas por Guadalupe, ahí en la Escuela de Ingeniería, Derecho. Entonces la intención es precisamente rescatar ese monumento que pues sí, lamentablemente pues se está deteriorando. Ok, entonces es un análisis de la escultura. ¿Sí? Una interpretación. ¿Qué significa? Un poco sobre... Bien, son 4 paneles a manera de relieve que como escenas se identifican los elementos del poema de Fuensanta de Ramón López Velarde, es decir, que el poema de Ramón López Velarde funcionó como inspiración para las 5 inclusive, porque son 4 relieves y una escultura que es la que está en el centro, que va a representar precisamente a la suave patria, en estas figuras femeninas, 2 mujeres que están precisamente en el pedestal central. Entonces está hablando, por ejemplo, del trabajo en el primer panel, en el segundo es el rapto. Es una escena también de la vida provinciana zacatecana y además basado en hechos reales. En este caso, Bernardo del Hoyo y la familia de Francisco García Salinas están vinculadas en esa historia que sucedió en el siglo XIX, que fue precisamente un hombre maduro que se enamoró de la jovencita provinciana, sus papás se opusieron. Hace una historia de Ramón López, de Romeo y Julieta, y que se metió al templo y se la raptó. Por eso se veía el rapto. Y sí, precisamente son familiares tanto de Tata Pachito como del historiador Bernardo del Hoyo Calzada. Él me pasó el dato. Y alude al verso de quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca.
Así es. Calma. Entonces, no solamente no es de que agarren los renglones de la suave patria, sino que sí sucedió. Por lo menos estamos en ese panel del rapto. Y otra es la de el joven emperador, que hace alusión precisamente al sacrificio o la muerte de Cuauhtémoc, como símbolo precisamente de esa mexicanidad, que a mediados del siglo XX pues ya se hablaba mucho de Cuauhtémoc como el primer mexicano. Entonces no es extraño que ahí lo ponga. Y también la figura femenina en el cuarto panel, pues sí, el Domingo de Ramos, la figura femenina como pues como máximo estandarte. Ya sabes que López Velarde era amante de las mujeres. Y bueno, eso sería a grosso modo. Lo que sí es de que también el intento es de rescatar no solamente el monumento, sino también de rescatar a un personaje histórico, uno de nuestros mejores historiadores de Zacatecas, que fue don Salvador Vidal, que pues sí, lamentablemente no se sabe mucho de él. Entonces hay algunos datos históricos, biográficos, de este personaje que también se trata también de rescatarlo. Precisamente este diálogo que estableces a manera de recurso literario entre Salvador Vidal y un arriero, y este juego entre el erudito y el ego, ¿por qué elegir como personaje a Salvador Vidal? Alguien tenía que decirlo. Es lo mismo, o sea, es un personaje que tenía todo el conocimiento para interpretar ese monumento, y además porque sí, don Salvador Vidal, aparte de romanticista, era nacionalista, mexicano, modernista por excelencia. Entonces, ¿quién más podía decirlo? Y más si estábamos hablando que posterior a la inauguración del monumento, él era el único personaje. Él era el único personaje histórico que podía interpretar ese monumento. Igual también había otros, por ejemplo, don Fidencio Berumen. Pero bueno, ahora sí que utilizando la máscara de Humberto Eco, creo que conocía más a Salvador Vidal para echarle la culpa. Este diálogo comentado hace ratito sucede con otro personaje que es muy curioso, o que tuvo que modificar esa personalidad. Don Chano. Don Chano es la contraparte, es el extremo de don Salvador Vidal. Es un personaje ficticio. Su nombre lo agarré de un vecino de la casa de mi mamá. Agarré solamente el nombre. Entonces lo convertí en todo lo contrario a don Salvador, para que se pueda realizar este diálogo. Alguien tiene que preguntar y alguien tiene que contestar. Entonces esa era la intención, de hacer que todo el conocimiento, toda la información que estuve recabando, pues no presentarla como un ensayo, ¿no? Dijo Lidia Medina, que los fríos ensayos, a veces aburridos, pudiera ser que también como un elemento más atractivo el diálogo. Entonces había que crear dos personajes que sean opuestos para que se pudiera realizar el diálogo. Un don Chano preguntón y un don Salvador buena onda. No sé si fuera irascible don Salvador Vidal en la vida real. Tiene una cara muy adusta, muy seria siempre. Sí, pero yo quiero imaginarme a don Salvador Vidal, a menos de que nuevas biografías digan lo contrario. Yo me lo quería imaginar como un personaje que estaba dispuesto a contestar a cualquier persona que le preguntara. Y es que tenía mucho que decir. Me lo imagino como Bernardo del Hoyo. Todo el mundo le pregunta y a todo el mundo le contesta. Entonces, sería más o menos eso. El autor de la obra escultórica, que nos pudiera compartir datos sobre él. Bueno, Zúñiga es interesante porque ya tenía su trayectoria antes de que fuera contratado aquí a Zacatecas para hacer este monumento, y después del monumento siguió elaborando también esculturas, también detalle importante, con ciertos rasgos de gigantismo. Las figuras son grandes, pesadas, propias de ese gigantismo picasiano. Picasso pintaba también estas figuras humanas gigantistas, entonces por ahí se inspiró también. Y es el que realizó las figuras humanas del monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Entonces, no era cualquier escultor. Y un dato también que es desconocido.
En el Museo del Convento de Guadalupe pusieron un busto en exhibición de Venustiano Carranza, porque Venustiano Carranza fue el que le concedió el nombramiento a Manuel Pastrana como el primer director del Museo del Convento de Guadalupe. Lo que nadie sabe es que ese escultor es también de este mismo escultor Zúñiga. Ahora sí que tenemos 2 obras de él. Tenemos unos relieves en el edificio de telégrafos. ¿Son de él? Estuve investigando y no hay ningún dato, no solamente de telégrafos, sino también de correos. En la parte de telégrafos, en la mera esquina, hasta mero arriba, tiene todos los elementos también simbólicos que son muy parecidos. Y también por la estilística, el estilo, amenazan ser también de él. Inclusive también en correos también aparecen estas figuras gigantistas, ¿no? Así, muy gordas, así pesadas, fuertes. Pero esta y la del Museo de Guadalupe sí son confirmadas. Sí, el busto de Venustiano Carranza sí está confirmado. Y está bueno, me dijeron que iba a ser una exposición temporal. Esa escultura, no sé de quién sea, parece que está en calidad de préstamo, pero ya tiene mucho tiempo que está ahí. No sé si la hayan donado. Ojalá y sí. Perfecto. ¿Dónde se puede conseguir este ejemplar de Monumentalia López Velardeana, de Salvador Moreno Basurto? Aquí en la Crónica del Estado, en la librería universitaria, también ya va a estar a la venta. También en el Instituto Zacatecano de Cultura, ahí va a estar su distribución. Y creo que algunos pudieran estar en Taberna Editores. En esos 4 lugares es donde va a estar para su distribución. Agradezco mucho al doctor Salvador Moreno Basurto por esta conversación en torno a este libro que se está presentando, Monumentalia López Velardeana, y a Esaí Ramos, quien me ha ayudado a hacer esta entrevista. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti, es un gusto. Nos encontramos con la doctora Lidia Medina Lozano. Vamos a platicar acerca de este libro que se acaba de presentar, titulado Monumentalia López Velardeana. Conversemos, ¿cuál es el sentido de este libro y qué fue lo que encontró, doctora, de interesante en él? Sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, la propuesta del autor, de Salvador Moreno, es rescatar desde la historiografía pues los monumentos contemporáneos, es decir, generalmente los estudios sobre arquitectura o sobre escultura contemporánea en Zacatecas no han sido abordados. Entonces, en este sentido, esta obra, que a pesar de que tiene una metodología muy particular, que también es uno de los atractivos de la obra, por ser redactado, digamos, a partir de un diálogo entre 2 personajes, se reconstruye toda la historia del monumento, de la zona urbana donde está inscrita y también sobre su iconografía. Entonces, creo que uno de los elementos sobresalientes del libro pues es justamente los inicios del rescate de la escultura monumental pues del Centro Histórico de Zacatecas actualmente. Muy bien, ¿algún comentario personal sobre la impresión que le dejó el libro, más allá de lo académico, lo que usted sintió, percibió? Sí, bueno, primeramente quiero felicitar al autor, al doctor Salvador Moreno Basurto, por esta iniciativa tan singular que tuvo de abordar pues una obra ya considerada patrimonio de la ciudad de Zacatecas. Pero pues considero que es un libro que es para leerse y definitivamente lo tienen que leer los zacatecanos, precisamente en la forma como está narrado, una forma tan sencilla, tan directa, digamos, para el público, pero sobre todo pues es una narrativa donde sin pensarlo, sin sentirlo, vamos viendo que se está reconstruyendo toda la historia de un monumento, de una ciudad, pero a partir de un diálogo sencillo, un diálogo común. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Me encuentro con Federico Priapo Araiza, cronista del Estado de Zacatecas, y platicamos acerca de este libro Monumentalia López Velardeana del doctor Salvador Moreno Basurto, que se presentó aquí en el Palacio de Gobierno. Bueno, creo que el libro, para mí, desde mi punto de vista, es un aporte muy importante y muy valioso que pone a la vista, que nos deja ver o reflexionar sobre un conjunto escultórico que por diversas circunstancias ha pasado desapercibido. Mencionaba yo que por la cotidianidad, por el paso constante que hacemos por ese lugar y por el desarrollo urbanístico, ya ves, se hizo un desnivel ahí que también tapa a la distancia el conjunto escultórico, pero que no deja de esconder y de seguir mostrando a quien se dispone a observarlo con más detenimiento, pues una gran belleza, una obra escultórica, un conjunto escultórico realizado por este costarricense de naturalizado mexicano Francisco Zúñiga. Y bueno, el autor nos comenta a manera de un diálogo muy divertido, muy accesible para cualquier lectora o lector, la historia del monumento, los motivos que dieron paso a la creación de este conjunto escultórico, el entorno, el contexto en el que se llevó a cabo y bueno, los elementos iconográficos, el simbolismo que encierra cada uno de los elementos que lo conforman, los paneles, el pedestal al centro con su escultura de bulto. Bueno, todos estos elementos los va describiendo Salvador Moreno Basurto con un tono muy afable, muy accesible, complementados con las reflexiones y las observaciones de don Chano. El diálogo se da entre Salvador Vidal y don Chano, un arriero, y ambos, don Salvador Vidal desde su erudición y don Chano desde su humildad y desde su curiosidad, complementan un panorama muy completo, muy interesante y muy divertido sobre lo que conforma y lo que significa este conjunto escultórico. Así termina esta emisión de Avance Universitario. Agradezco enormemente el favor de su atención y espero contar con ella en una próxima emisión. Mi nombre es Jael Alvarado y en nombre de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, les deseo que tengan un magnífico fin de semana. Somos Radio Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos UAS. Mujeres universitarias, en su propia voz. La prevención de las violencias no es solo una tarea administrativa, es un compromiso con la vida universitaria. Las mujeres que impulsan capacitaciones, campañas, diagnósticos y acciones de sensibilización están sembrando cambios culturales profundos. Prevenir significa anticiparse, educar y construir relaciones basadas en el respeto. Su trabajo impacta no solo a quienes hoy forman parte de la comunidad, sino también a las generaciones futuras. Cada taller, cada conversación y cada política implementada son pasos firmes hacia una universidad más justa. Su liderazgo demuestra que la igualdad no es un discurso, sino una práctica cotidiana. Mi nombre es Bianca Ivette Escobedo Alvarado. Actualmente estoy laborando en la Coordinación de Igualdad en el área de prevención como asesora. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.